Después de años luchando para concebir, mi esposo y yo finalmente fuimos bendecidos con un hermoso bebé varón. Estábamos absolutamente encantados, locos de felicidad y ansiosos por compartir nuestra alegría con todo el mundo. Mi esposo envió anuncios de nacimiento a sus compañeros de trabajo, con la foto de nuestro precioso recién nacido. Ambos estábamos orgullosos de ser padres tras una larga espera. Jamás imaginé que nuestro momento de felicidad absoluta se vería empañado por los comentarios crueles e ignorantes de alguien. Todo empezó cuando mi esposo regresó al trabajo después de su licencia de paternidad. Esa noche volvió a casa con gesto enfadado, algo raro en él. Cuando le pregunté qué sucedía, titubeó al principio, sin querer preocuparme tan pronto después del parto. Pero noté que era algo grave, así que insistí en que me lo contara. Con un suspiro profundo, me explicó que uno de sus compañeros de trabajo, un empleado nuevo a quien apenas conocía, había estado difundiendo rumores maliciosos sobre mí y nuestro bebé. Este tipo andaba diciendo a quien quisiera oírlo que mi esposo no podía ser el padre de nuestro hijo porque, según él, nuestro bebé era demasiado claro de piel y tenía el pelo demasiado lacio y largo para ser hijo de mi esposo. El compañero insinuaba que yo debía haber engañado a mi esposo con un hombre blanco o asiático, y que mi esposo estaba tan cegado por la emoción de ser padre que no veía la verdad. Me sentí devastada. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía mirar la foto de un recién nacido inocente y sacar conclusiones tan horribles? Y lo más grave, ¿cómo podía convertir nuestro momento de pura dicha en un chisme de oficina sobre infidelidad? Estaba furiosa, dolida y avergonzada a la vez. Para quienes no lo sepan, es completamente normal que los bebés negros nazcan con la piel más clara y que luego se oscurezca gradualmente durante las primeras semanas y meses de vida. Lo mismo ocurre con la textura del cabello, los rizos van desarrollándose poco a poco. Nuestro hijo encajaba perfectamente en ese patrón normal, y cualquiera con un mínimo de conocimiento sobre bebés lo sabría. Pero este compañero usó su ignorancia como un arma contra nosotros. Mi esposo me contó que lo había confrontado de inmediato, y el tipo negó por completo haber dicho algo inapropiado. Alegó que solo había bromeado diciendo que nuestro bebé era demasiado lindo para ser hijo de mi esposo. Pero otros colegas confirmaron que, en efecto, andaba difundiendo esos rumores desagradables, como si buscara cierto estatus en el trabajo presumiendo sus habilidades de percepción superior. Un comportamiento repugnante en un adulto en un entorno profesional. Por suerte, movieron a ese compañero a otro turno esa misma semana, así que mi esposo ya no tuvo que tratar con él. Intentamos dejar atrás aquel incidente desagradable y concentrarnos en disfrutar de nuestro nuevo bebé. En las semanas siguientes, los rasgos de nuestro hijo empezaron a cambiar, tal como esperábamos. Su piel se oscureció, su cabello se onduló más, y cada vez se parecía más a mi esposo, tal y como la naturaleza disponía. Creímos que todo había quedado atrás, hasta un evento de la compañía el fin de semana pasado. Invitaron a las familias, así que vestimos a nuestro pequeño con su atuendo más adorable y asistimos a la reunión. Estaba algo nerviosa por conocer a los colegas de mi esposo por primera vez desde el nacimiento, pero también deseosa de mostrar a nuestro hermoso hijo. El evento transcurría muy bien. La gente hacía carantoñas al bebé, nos felicitaba y se mostraba amable. Estábamos charlando con el jefe de mi esposo cuando, de pronto, alguien interrumpió la conversación. Era un joven al que no reconocí, que se presentó al jefe con un apretón de manos firme. Noté cómo mi esposo se tensaba a mi lado y enseguida comprendí quién era. Era el compañero que había difundido esos horribles rumores sobre mí y nuestro bebé. El mismo que trató de convencer a todos en la oficina de que yo era infiel y nuestro bebé no era de mi esposo. El que arruinó uno de los momentos más preciosos de nuestras vidas convirtiéndolo en un chiste cruel. Toda la rabia y el dolor que sentí cuando mi esposo me contó la historia volvieron de golpe. Nunca tuve la oportunidad de defenderme de esas acusaciones, y ahí estaba él, actuando como si nada, tratando de agradar al jefe delante de nosotros. Algo dentro de mí se encendió. Respiré hondo y decidí que no lo dejaría pasar. Esa persona había difamado mi reputación y cuestionado la paternidad de mi hijo sin siquiera conocerme. Difundió rumores que podrían haber dañado mi matrimonio si mi esposo hubiera sido menos confiado. Y todo basado en sus creencias ignorantes sobre cómo debería lucir un bebé negro al nacer. Con el corazón latiendo con fuerza, me volví hacia él.
creo que no nos conocemos, dije lo bastante alto para que todos alrededor me oyeran, pero no eres el tipo que estuvo diciendo por toda la oficina que seguramente engañé a mi esposo con un blanco o un asiático y que este bebé no podía ser de él. El silencio que siguió fue total. El compañero se puso rojo, sin lograr articular palabra. Algunas personas cerca se quedaron boquiabiertas, y sentí todas las miradas posadas en nosotros. El jefe, que sonreía cortés, adoptó de pronto un semblante de sorpresa y disgusto. Tras lo que pareció una eternidad, aunque solo fueran segundos, el jefe miró al compañero y le dijo con voz seria: «Te quiero en mi oficina el lunes a primera hora». Luego se marchó sin más, dejando al compañero de pie, mudo y avergonzado. El tipo murmuró algo ininteligible y se esfumó de nuestro grupo. Sentí una mezcla de satisfacción y enojo persistente. No había planeado armar una escena en un acto de la empresa, pero tampoco soportaba fingir que sus acciones no me habían herido profundamente. Más tarde, al volver a casa, mi esposo guardaba un silencio inusual. Cuando le pregunté qué le pasaba, explicó que entendía mis sentimientos, pero creía que quizá me había pasado confrontándolo tan públicamente. Señaló que la situación ya estaba resuelta al haberlo cambiado de turno, y que mi acción podría acarrear que lo despidieran. Me sorprendió su reacción. Para mí no estaba resuelto, le repliqué con firmeza. Tú pudiste encararlo cuando esparció esos rumores, pero yo nunca tuve esa oportunidad. Yo fui la difamada, no tú. Él cuestionó mi fidelidad y la paternidad de nuestro hijo. Tenía derecho a decir lo que sentía. Discutimos el tema un rato. Mi esposo admitió que el comportamiento del compañero era imperdonable, pero temía ser la causa de que alguien perdiera su trabajo, sobre todo en la economía actual. Yo entendía su preocupación, pero también sentía que los actos tienen consecuencias. Si esa persona era capaz de difundir rumores tan dañinos sobre gente que apenas conocía, ¿qué más podría hacer en el entorno laboral? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, seguimos conversando. Le pregunté cómo se sentiría si alguien cuestionara su fidelidad o mi integridad como madre. ¿Perdonaría tan rápido y se olvidaría del tema? Aceptó que seguramente estaría tan furioso y dolido como yo. No digo que no deba enfrentar consecuencias, explicó mi esposo. Solo me pregunto si no había una forma menos pública de hacerlo, tal vez avisar a recursos humanos o tener una charla privada con el jefe. Reflexioné, pero me mantuve en mi postura de que mi reacción fue justificada. A veces, la humillación pública es lo único que hace que gente así reconsidere su conducta, dije. A él no le importó humillarnos públicamente con sus rumores, ¿por qué proteger su dignidad, si él no protegió la nuestra? Mi esposo asintió despacio, comprendiendo mejor mi punto. Tienes razón, concedió al fin. Me estaba enfocando en las implicaciones profesionales, pero no pensé suficiente en el impacto personal que te causó. Siento haber dicho que te pasaste. Acordamos que lo que pasara a continuación se salía de nuestras manos. Si el jefe decidía despedirlo, sería por las políticas y valores de la compañía, no solo por mi confrontación. Ese mismo día, un compañero de confianza de mi esposo lo llamó. Efectivamente, el jefe había citado al CEO Worker a primera hora del lunes. Aunque el colega de mi esposo no sabía los detalles de la conversación, sí escuchó al jefe decirle que la empresa tenía política de tolerancia cero frente a chismes que crearan un ambiente hostil, especialmente con tintes discriminatorios o racistas. Días después, mi esposo llegó a casa con la noticia: habían despedido al compañero. El jefe le explicó que no era solo por nuestro incidente, sino porque ya había varias quejas sobre su tendencia a difundir chismes e emitir comentarios inapropiados. Nuestro caso fue la gota que colmó el vaso. No sentí felicidad porque alguien perdiera su trabajo, pero sí algo de alivio. Las acciones tienen consecuencias, y quizá esto les sirva de lección sobre el daño que pueden causar sus rumores malintencionados. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre los desafíos que surgen en relaciones interraciales y con hijos mestizos. La sociedad espera que la gente luzca de cierta manera según su origen, pero la realidad es mucho más compleja y bella. Nuestro hijo es la combinación perfecta de ambos, y ver cómo evolucionan sus rasgos es uno de los mayores placeres de la paternidad. También me hizo apreciar más a mi esposo.
A pesar de nuestro desacuerdo inicial sobre cómo manejé la situación, al final me apoyó y reconoció que mis sentimientos eran válidos. Eso demuestra, una vez más, por qué es un compañero y padre maravilloso. En las semanas siguientes, seguimos adelante disfrutando de nuestro bebé. Asistimos a otro evento de la empresa un mes después y, esta vez, no hubo drama, solo compañeros alegres de vernos y de ver crecer a nuestro pequeño, que para entonces se parecía cada vez más a mi esposo. Una compañera de mayor edad se me acercó en esa ocasión y me dio las gracias en voz baja por enfrentar al CEO Worker. Hizo comentarios inapropiados sobre mi edad y apariencia también, confesó. Nunca tuve el valor de confrontarlo. Lo que hiciste nos dio a varios el coraje de denunciar su conducta. No esperaba esa revelación, pero reafirmó mi idea de que alzar la voz no solo sirve para defenderte a ti misma, sino que puede empoderar a quienes estaban sufriendo en silencio. Lo que parecía un problema personal afectaba en realidad el ambiente laboral. Mi esposo y yo hablamos de ello después, y admitió que desconocía lo extendido del problema. Creí que era un caso aislado con nosotros, comentó. Ahora entiendo por qué el jefe actuó de forma tan contundente. Para mí, fue otra confirmación de que hice lo correcto. A veces basta una sola voz para romper el silencio y que los demás se sientan seguros de contar sus vivencias. Con el paso del tiempo, nuestro hijo siguió creciendo y desarrollando su propia personalidad. Sus rasgos ya se definían como una perfecta mezcla entre mi esposo y yo, y, sobre todo, estaba sano, feliz y rodeado de amor. Eso es lo que todo padre desea. El incidente con el CEO Worker, aunque desagradable, nos unió más como pareja. Nos obligó a discutir temas importantes sobre raza, identidad y cómo afrontar situaciones parecidas en el futuro, teniendo un hijo negro en Estados Unidos. Mirando atrás, meses después, veo que fue una lección valiosa. Aprendimos a defendernos y defender a nuestra familia, aunque sea incómodo o pueda conducir a un conflicto. Vimos que a veces, abordar un problema de frente, por duro que sea, puede generar cambios positivos, no solo para nosotros, sino para otros también. Me pregunto a menudo qué habrá sido del excompañero que difundió esos rumores. Espero que perder el empleo le sirviera de toque de atención, para reflexionar sobre su comportamiento y ser más consciente del impacto que sus palabras pueden tener en otros. No le deseo mal, solo espero que haya aprendido. En cuanto a mi esposo y a mí, seguimos explorando las alegrías y desafíos de la paternidad. Nuestro hijo crece cada día, alcanzando nuevas etapas. Cuando lo miro, con su piel hermosa y sus rasgos que reflejan a mi esposo, solo siento gratitud y amor. Aquel incidente doloroso con el compañero se ha quedado en el pasado, como una piedra más en nuestro camino familiar. Algo inesperado fue que esto motivó conversaciones importantes en el trabajo de mi esposo sobre diversidad, inclusión y respeto. El jefe impuso capacitaciones obligatorias de sensibilidad para todos, enfatizando la importancia de no hacer suposiciones basadas en la apariencia y evitando el chisme que daña el entorno profesional. Mi esposo notó un cambio positivo en el ambiente laboral, la gente es más cuidadosa con sus palabras y hay un mayor sentido de comunidad y apoyo mutuo. Lo que empezó como un hecho vergonzoso terminó fomentando una mejora. Esta experiencia también nos preparó para futuros retos que podríamos enfrentar como padres de un niño negro. Sabemos que, por desgracia, nuestro hijo puede encontrarse con estereotipos y prejuicios al crecer. Pero ahora nos sentimos más preparados para manejar esas situaciones, defender nuestros valores y enseñarle la importancia de la dignidad y el autorrespeto. A veces pienso en qué le diría al CEO Worker si llegara a verlo. Tal vez le diría que espero haya madurado, que piense antes de hablar y comprenda el daño que pueden causar supuestos sin fundamento. Ya no me enfadaría, solo querría que entendiera el poder que tienen las palabras y la responsabilidad de usarlas con cuidado. A medida que nuestro hijo crezca, le contaremos esta historia cuando esté listo para entenderla. No para regodearnos en lo negativo, sino para que aprenda a defenderse y a corregir ideas dañinas. Queremos que sepa que sus padres siempre estarán ahí para apoyarlo, igual que yo defendí a nuestra familia aquel día en el evento de la empresa. Tras el incidente, hemos discutido mucho cómo reaccionar ante comentarios sobre la apariencia de nuestro hijo. La gente puede sentir curiosidad, a veces expresada de manera inapropiada. Decidimos abordarlo con paciencia y educación cuando sea posible, pero también con límites claros cuando sea necesario.
Mi esposo ahora es más consciente de las microagresiones cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Y las confronta con más firmeza, no solo por nosotros sino para aportar su granito de arena a una sociedad más comprensiva y respetuosa en la que nuestro hijo crezca. En mi caso, descubrí más confianza al alzar la voz cuando algo está mal. La experiencia con el CEO Worker me demostró que mi voz importa, y que callar no protege a nadie, en especial a quienes sufren agresiones verbales. También hemos conectado con otras familias interraciales de nuestra comunidad, compartiendo experiencias y formas de sobrellevar los desafíos que surgen. Estas amistades han sido de gran ayuda, tanto de apoyo emocional como para tener perspectiva en nuestra labor como padres. Nuestro hijo se acerca ya a su primer cumpleaños y si lo miras ahora, es impensable que alguien haya dudado de quién es su padre. Tiene los ojos de mi esposo, mi sonrisa y una personalidad completamente suya, curioso, decidido y lleno de alegría, el complemento perfecto a nuestra familia. Lo del excompañero, aunque doloroso, se ha convertido en un pequeño pie de página en nuestra historia. Lo esencial es el amor que nos une, los valores que tenemos y el futuro que construimos juntos. En retrospectiva, no cambiaría la forma en que enfrenté la situación. Sí, causó tensiones y momentos incómodos, pero también produjo mejoras tangibles y un mayor sentido de unidad entre los compañeros de mi esposo. A veces defender lo justo no es fácil, pero siempre vale la pena. Al final, todo esto me enseñó el valor de alzar la voz, no solo por mí, sino por mi familia y por quienes pueden atravesar algo similar. Me recordó que una sola persona hablando puede marcar la diferencia, provocando ondas de cambio que van más allá de un instante de confrontación. Hoy nos preparamos para el primer cumpleaños de nuestro hijo, rodeados de familiares y amigos que lo aman. Me invade gratitud por todo el camino recorrido. Los momentos duros han hecho que los felices sean aún más dulces, y han reforzado nuestra determinación de criar a nuestro hijo en un mundo donde pueda prosperar, libre de prejuicios y suposiciones ajenas. Nuestra historia se sigue escribiendo día a día, con todo el amor, los retos, el crecimiento y el aprendizaje que implica formar una familia. Y no lo cambiaría por nada.